Venezuela va a ir al Mundial, pero estamos aquí para hablar de algo más profundo que eso. En toda la historia de los mundiales, Venezuela jamás había clasificado, pero esta es la primera vez que van a ir. Pensar que los venezolanos se queden afuera incluso del repechaje sería demasiado. Están consiguiendo una clasificación histórica, ya que es la primera vez que irían, pero entonces, ¿por qué hay tanta gente, incluso venezolanos, que consideran que no se merecen ir, o que no tienen el nivel suficiente como para participar en un torneo así? ¿Qué es lo que está pasando con la selección venezolana? Vamos a analizar a su totalidad el caso para entender su proyecto, por qué están clasificando al repechaje y si tienen el nivel como para hacer algo en el mundial. Hablar de la selección venezolana es hablar de un equipo que siempre fue la eterna promesa. Una selección a la cual el talento no le ha faltado. De hecho, ahora mismo cuentan con una de las generaciones más talentosas de toda su historia, con la mayoría de sus jugadores en el extranjero, en ligas como Brasil, Argentina, México, Estados Unidos e incluso en Europa. Si le dan una ojeada a la plantilla de Venezuela y los equipos donde juegan, verán que no son para nada una plantilla débil. Sin embargo, el gran problema fue que a pesar de que Venezuela siempre tuvo buenos jugadores, nunca consiguieron tener un rendimiento colectivo bueno. Siempre se quedaban afuera por alguna razón. Y motivos hay muchos. Pero antes, y perdonen por la interrupción, queremos invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y a invitarlos a unirse a nuestra comunidad en Kik, donde estaremos prendiendo de lunes a viernes después del programa para poder hacer mucho más tipo de contenido, conversar de más temas, poder ver partidos, a ver si salen las culebritas y también para que puedan dejar sus fijas en vivo con Alex365. El link del canal está abajo, disponible para todos. Y ahora sí, pueden seguir con el video. Yo les daré los dos más importantes que he encontrado de por qué Venezuela no iba a los mundiales. Y el primero, y más obvio de todos, es que Venezuela no es un país realmente futbolero. Es más, en Sudamérica son incluso un poco raros, ya que según su cultura, están mucho más familiarizados con deportes como el béisbol, no tanto con el fútbol. A diferencia de todos los demás que vemos el fútbol como lo más importante. En Venezuela no es así. De por sí su cultura no los impulsa a querer ser muy buenos en el fútbol o a querer perfeccionar el talento de sus jugadores a grandes niveles. Cuando está claro que en Venezuela hay un gran potencial de futbolistas, chicos con talento que aparecen cada cierto tiempo y que podrían llegar a tener grandes carreras. Entonces, si ni siquiera parece que lo están intentando, ¿por qué hay tantos que se van afuera tan rápido? Y eso también es muy fácil de responder, por la situación que atraviesa el país. Todos sabemos que vivir en Venezuela no es precisamente lo más cómodo del mundo. Vamos, que si tuvieras que elegir un país en el cual quedarte para pasar el resto de tu vida, no sé si mucha gente elegiría a la Venezuela actual. Por eso hay tantos venezolanos que decidieron irse del país. Y con los futbolistas pasa lo mismo. Cuando ven que tienen un poco de talento y les surge la primera opción para irse al extranjero, la toman sin dudarlo, porque sienten que es el pasaje de oro a tener un mejor futuro, lo cual no les permite desarrollar un gran sentido de pertenencia con su propio país, con su propia liga o con su propia gente y selección. Contando con que se tienen que ir muy rápido apenas puedan y que el fútbol no es algo que les inculquen tanto desde niños, es hasta cierto punto normal que la selección venezolana haya sido considerada durante muchos años como un equipo, entre comillas, frío, con mucho potencial, pero que no lo quieren explotar, ya que como saben, el fútbol no es una prioridad en Venezuela. Sin embargo, esto no significa que no haya gente a la que le importe su selección. Es por eso que ahora Venezuela, con el proyecto que tienen, les alcanza para ir al repechaje. Y es que pónganse a pensar en la cantidad de talento que tiene que haber en ese país para que ni siquiera con un proyecto tan ganador estén en el séptimo puesto. Motivos hay varios. El más claro de todos es que ahora hay más cupos, lo cual le permite a Venezuela tener muchas más chances. Han habido selecciones venezolanas que jugaban mejor que el actual, pero que no iban al mundial porque no tenían tantos cupos. Ahora, con 6 cupos y medio, Venezuela puede al menos quedarse en el repechaje. Pero esto incluso está siendo visto como una decepción, ya que antes de la Copa América del año pasado, Venezuela iba por todo lo alto, ganando partidos, sacando puntos, haciendo una gran campaña de revelación. Pero fue llegar a la Copa América, irse eliminados por Canadá y el equipo del Bocha Batista se vino al piso.
El entrenador ya no supo qué hacer con los jugadores, empezó a alinear a puros futbolistas solo por nombre, por el país en el que juegan, pero no por lo que hacen en la selección, y casi pareciera que armaba las alineaciones solamente viendo el valor de mercado de los jugadores en internet o viendo lo que le pedían a algún grupo de hinchas. ¿Para qué va a los partidos si nunca convoca a uno de la liga venezolana y menos hacerlo jugar? Como que no se le estaba pensando tanto, casi como si estuviera en piloto automático. Es por eso que Venezuela, en cuestión de un año, pasó de ser un equipo que aspiraba a clasificar al Mundial de manera directa a caer hasta el puesto 7 de repechaje. Porque sí, Venezuela pasó por una gran caída y no se han quedado afuera de repechaje porque los equipos que vienen detrás de Venezuela son incluso peores. Estamos hablando de Bolivia, Chile y Perú. 3 selecciones que parece que están compitiendo por hacer las cosas mal en el peor momento posible. Y estoy totalmente seguro de que si al menos uno de estos 3 no hubiera tenido un rendimiento tan malo en el último año, habrían sacado a Venezuela del 7º puesto. Pero los venezolanos también tuvieron en esa parte un poco de suerte al contar con que sus 3 rivales detrás de ellos, especialmente los últimos 2, ni siquiera se han esforzado por jugar la eliminatoria. Lo cual les deja con una competencia bastante baja. Y es por eso que muchos venezolanos consideran que no están yendo al mundial porque ellos sean muy buenos, sino porque los rivales han sido realmente malos, que han tenido bastantes oportunidades para aprenderse la eliminatoria cuando Venezuela caía y nunca nadie lo aprovechó. Pero entonces, si Venezuela, aún jugando mal, podría ir al repechaje y con eso intentar llegar al mundial, ¿no deberían entonces los hinchas estar al menos un poco felices por una clasificación que sería histórica? Y la verdad es que no, porque los hinchas venezolanos son bastante exigentes con sus jugadores, ya que ellos saben mejor que nadie lo buenos que pueden llegar a ser, y al verlos jugar tan mal en el equipo de Batista, se dan cuenta de que si van al mundial solamente irán por cumplir, para rellenar e irse a la primera oportunidad. Eso es lo que les duele, porque sienten que su equipo puede aspirar a mucho más de lo que está haciendo. A otras selecciones no nos pasa lo mismo, porque hasta cierto punto somos conscientes de que nuestros jugadores no son tan buenos, pero los venezolanos han visto a sus futbolistas jugar en clubes europeos, tener grandes campañas, ser protagonistas de grandes traspasos y hacer grandes jugadas, y verlos en un nivel tan bajo les parece una decepción. Están hablando incluso de sacar al entrenador y poner a otro, de borrar a algunos jugadores como Yángel Herrera, que dicen que solo juega porque está en España. Buena, Telasco, buena. Qué bien saliendo ahí. ¿Cómo no jugó Telasco de titular, por favor? No joda, Yángel. ¿Este Yángel cuál es? ¿El del AliExpress? ¿El de Temu? ¿A qué Yángel trajeron hoy? Y que el entrenador no ha sabido cómo reconducir el equipo en más de un año. A esto también hay que sumarle el momento por el que pasan algunos de sus jugadores más importantes. Por ejemplo, Jefferson Soteldo, el 10, el que era considerado el más talentoso del equipo. Con 28 años está pasando por un momento bajo, siendo suplente en el Fluminense y casi sin tener minutos. Salomón Rondón se mantiene como capitán, pero ya está en una etapa final de su carrera con 35 años jugando en el Real Oviedo de España, un equipo que no está en primera. Eduard Pello, que saltó a la fama en 2024, ahora con 29 años está cayendo muchísimo en su rendimiento jugando en la U Católica de Chile. Y Yángel Herrera es el caso más claro de todos, el futbolista más valioso del equipo junto con John Aramburu, ambos jugando en España, pero que cuando le toca jugar con Venezuela parece más una mala copia de sí mismo, como si el partido no fuera con él, como si no se sintiera motivado. Y aún así, hay jugadores bastante rescatables, por ejemplo, Telasco Segovia, que apareció en esta eliminatoria como una promesa, pero a la primera que tuvo un par de partidos malos, lo sacaron del equipo. David Martínez, un extremo derecho de 19 años que juega en Los Ángeles, le dieron su primer partido con Venezuela nada menos que contra Uruguay de visita. Más difícil no se la pudieron poner, y obviamente no lo hizo bien, al igual que toda la selección. Es como si su entrenador no entendiera los jugadores que está dirigiendo, como si no supiera saber cuáles son los momentos exactos para hacerlo jugar, y casi parece que ya no le importa tanto, que solamente, como les dije, tiene el equipo en piloto automático hasta que se acabe la eliminatoria, porque ahora mismo, por cómo está la tabla, está muy difícil que bajen del 7º puesto. El único equipo que le podía hacer una competencia realmente complicada era Bolivia, y con lo que pasó con el tema del doping, es posible que hasta les terminen sacando puntos, lo cual favorece todavía más a Venezuela.
haciendo todavía más grande la fortuna con la que cuentan. Con todo esto llegamos a la gran pregunta: ¿Venezuela merece ir al Mundial? Lo cierto es que Venezuela aún no está clasificado. Primero tendrían que jugar un repechaje que podría ser contra un equipo de CONCACAF o contra Nueva Caledonia, de Oceanía, y en ambos casos creo que Venezuela tendría que ser favorito. Aún así, el merecimiento para ir a la Copa del Mundo es algo que se gana dentro de la cancha, y en ese sentido al menos Venezuela sí hizo los puntos necesarios. Se podría decir que sí merecen ir al Mundial de 48 selecciones, pero si fuera como los mundiales anteriores, obviamente no lo merecerían. Al fin y al cabo no es culpa de Venezuela que los demás rivales hayan sido tan malos. Y para decir que no lo merecen, eso significa que hay otro que lo merecería más que ellos, y la verdad es que no lo hay. Podríamos decir que de todos los malos, Venezuela es el menos malo, y ya solo por eso tiene su boleto. Aquí tendríamos que hablar del formato que tiene el Mundial. 48 selecciones parece demasiado, y que tengamos tantos cupos en CONMEBOL se entiende porque somos muy pocos, pero permite escenarios como estos. Y ojo que en la próxima eliminatoria puede ser todavía peor, ya que Argentina, Paraguay y Uruguay estarán clasificados de una, lo cual reduce todavía más el margen de clasificación. ¿Venezuela merece estar en este mundial? Sí, al menos por puntos y por posición en el ranking FIFA, ya que actualmente Venezuela se encuentra en el puesto 46, ahí nomás raspando el puesto 48, así que sí se les podría considerar entre las 48 mejores selecciones del mundo, a pesar de que no hayan demostrado tener un gran nivel en los últimos meses.